Bien, damos inicio a esta conversación en el programa Hashtag en el aire y estamos pues en el contacto con la doctora Cecilia Sosa Gómez, ex magistrada de Tribunal Supremo de Justicia, realmente de la Corte Suprema de Justicia, además e integrante pues, ¿no? De la Academia Nacional. Bueno, y ahora gracias por atendernos. Y ciertamente que este contacto que queríamos hacer, bueno, está relacionado con lo que ha sido el anuncio de la sentencia por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio. En principio, pues, sus impresiones sobre esto y me gustaría pues que pudiéramos abordar en la medida de lo posible por los aspectos legales que se desprenden de la sentencia, como seguramente también algunas evaluaciones hasta en el campo de la política. La escuchamos, doctora. ¿Qué impresión tiene sobre la sentencia? Bueno, en primer lugar, gracias, Antonio, por este encuentro. Nos conocemos casi desde la época de la Asamblea Nacional Constituyente. Casi nos sacamos la cédula con eso, en el sentido de que tú estuviste allí. Creo que se hizo un gran trabajo con la Constitución de 1999. Considero que es una constitución garantista de los derechos humanos. Considero que es una constitución que, desgraciadamente, sobre todo los poderes públicos se han ido apartando de las competencias expresas que cada uno de ellos tiene y ha bajado la fortaleza que tiene esa constitución para garantizar derechos humanos, ¿no? Me permite que hable de la Constitución de esa forma, pero yo creo que al ciudadano le conviene mucho tener claro que la Constitución de 1999 es una constitución para que los poderes públicos garanticen todos los derechos de las personas basados en uno de los aspectos esenciales de la persona, que es la dignidad humana. Yo no creo que haya otra constitución que tenga ese núcleo, ese centro digamos, alrededor del cual gira primero todos los derechos humanos y después los poderes para garantizar. En ese, digamos, en ese contexto, todos sabemos que hay un Consejo Nacional Electoral y que hay un Tribunal Supremo de Justicia, uno perteneciente al poder legislativo, no, perdón, judicial, y el otro perteneciente al poder electoral. Es decir, tenemos un Consejo Nacional Electoral separado de, del Poder Judicial, concretamente de la Corte Suprema de Justicia. Así no era antes. Antes el contencioso electoral estaba en la sala político-administrativa. Una de las cosas mejor razonadas en la exposición de motivos de la Constitución es por qué se crea un poder distinto. Y la razón por la cual se crea un poder distinto fue para evitar que fueran los partidos políticos los que manejaran vamos a llamarlo así, técnicamente las funciones de organización, preparación, decisión de los procesos electorales. Resulta que nos encontramos hoy en día, bueno, con el proceso que tuvo lugar para la elección del presidente de la República. El Consejo Nacional Electoral, sin entrar en los temas de cómo se eligieron o no se eligieron, porque no es el punto, está conformada por 5 rectores y 2 suplentes cada uno. Y su finalidad es precisamente, esto es lo más delicado, garantizar el derecho que tiene cada ciudadano, no el pueblo, cada persona al sufragio. Esta es la primera vez que una constitución consagra el derecho al sufragio y no el derecho al voto.
Y ese derecho al sufragio involucra que la sociedad que va a participar en ese proceso precisamente sea consecuencia de que es una constitución Porque, porque protagónica. usted, porque usted distinguió eso del ciudadano y el pueblo. Es decir, el pueblo no es la sumatoria o el conjunto de los ciudadanos. Pero ¿de quién son los derechos? De cada persona. Todos los artículos que consagran derecho dice, toda persona tiene derecho a, toda persona tiene derecho al sufragio, es decir, al proceso, tiene derecho a participar en el proceso para elegir. ¿Cómo elijo? Votando. El voto forma parte del sufragio. Y en ese sentido, cuando yo hablo de pueblo, o se nos habla, o se Ajá. nos, digamos, se nos dirige como pueblo, estoy más bien dando sentido de unidad a la nación, al país. Pero cuando estoy hablando de derechos, todos los derechos son individuales, todos. No, no es que el derecho de propiedad es individual y el electoral no, no. El derecho electoral es individual. Cada persona vota. Por eso uno oye repetir cada persona un voto, porque es un Ajá. derecho eh, propio de la persona humana. Bueno, ¿qué nos pasó ahora? Bueno, nos pasó, en primer lugar, que creo que los rectores no trabajaron como manda la Constitución de manera unida. Creo que ha habido una prevalencia del presidente como el que habla, el portaparol del organismo, el que salió materialmente solo a dar unos números preliminares o una primera o una segunda este, de cómo iban los resultados electorales. Creo que eso es una falla que ya es observable. Inclusive se ha comentado, bueno, que hay dos rectores que no aparecen, que no han dado la cara, que no han explicado qué pasó. Es decir, pareciera un órgano disuelto. Y digo que es un órgano disuelto porque hoy, cuando el trío de magistrados está anunciando la dispositiva, o sea, la parte resolutoria de la sentencia, tenía enfrente al presidente del Consejo Nacional Electoral, tenía al fiscal, tenía a representación de países, que me parece una El cosa cuerpo diplomático. sí, pero eso es insólito. Yo creo que es la primera vez que ocurre. Tú puedes invitar al cuerpo diplomático, y lo digo porque yo fui presidente de la Corte, a la apertura de un año judicial, al 250 años de la Revolución Francesa, que vaya a hacer un acto, pero para leerle el dispositivo de una sentencia, como diciendo, yo voy a medir quiénes vienen y quiénes no vienen, me pareció una cosa terrible. Realmente esa puesta en escena a la sala le quedó realmente impropia, por decir una palabra elegante. Pero bueno, Pero y la decisión no era, digamos, predecible, la sí, que esa dispositiva de lo que sea. yo creo que tienes razón en el siguiente sentido. Llegó un momento, creo que hace 2 o 3 días, que todo el país estaba como esperando la decisión. Eh, ¿Quién sabe, considerando, por ejemplo, la agresividad del presidente cuando fue a presentar el escrito para dar lugar a todo este proceso judicial, eh, que además fue en condición de presidente? Él no tiene legitimidad como presidente de la República en ejercicio. Él tenía legitimidad como presidente investido. Esto, yo fui investido por el Consejo Nacional Electoral y vengo aquí para que me ratifiquen. Ese sí era una acción de él, eventualmente, porque es una acción mero declarativa, pero eventualmente sería como más, porque él no estaba afectado por ningún acto, él estaba beneficiado por un acto electoral. Entonces, ¿cómo iba a impugnar lo mismo que le beneficiaba?
Pero bueno, eso ya son cosas demasiado eh, detalle. En términos generales, te diría que la sentencia no puede producir sino efectos, eh, va a producir efectos en la persecución de las exhortaciones que le está haciendo la sentencia al fiscal general de la República. Está estimulándolo y él es rápido para entender las órdenes a que actúe. Pero la sentencia en sí disuelve el Consejo Nacional Electoral. ¿En qué sentido lo Porque disuelve? ordena la publicación de los resultados. Claro, ¿dónde está el Consejo Nacional Electoral? No, no lo he visto. ¿Algún venezolano ha visto al Consejo Nacional Electoral sesionando, colocado en sus respectivos puestos, haciéndose responsable de lo que dicen? No. Hay un presidente que debe haber recibido unas órdenes y después le dijeron, cállate, yo me voy para otro lado, yo me voy para el tribunal, cállate la boca, no digas más nada. Entonces, cuando uno lee este dispositivo, donde solo hace 2 días, Antonio, presentaron el informe los peritos, los expertos nacionales e internacionales, pero nadie sabe quiénes son, nadie conoce su nombre. Ninguna de los candidatos que fueron al tribunal, que los hicieron parte en ese juicio, pudieron siquiera saber cuál era el nombre de esas personas, pudieron siquiera nombrar uno. Esto te lleva a que el oscurantismo de este procedimiento hace que su sentencia sea igualmente eh, irrelevante para la población. ¿Por qué? Porque no dice nada. No, ¿dónde están las actas? Seguimos con el problema. Este peritaje fue una muestra, fueron todas las actas que se analizaron, se compararon todas las actas unas con otras. O sea, este es el oscurantismo. Mira, la justicia es luz. La justicia no puede ser sombra, porque no es justicia. Yo puedo, fíjate, ¿ah? Perdón. O sea, y esta decisión, porque se dice es inapelable. O sea, no hay ninguna opción de que se pueda revisar o evaluar esa decisión de la sala electoral en una alzada como por ejemplo la sala constitucional. Eh, digamos, si se llegaran a conocer las actas del CNE o los resultados mesa por mesa, pudieran ser objetadas con aquellas que dicen tener candidatos como Enrique Marte o la propia plataforma unitaria, Mundo González, en fin. No, no, recuerda que la sentencia está diciendo la posibilidad de reelección está cerrada. La posibilidad, cualquier otra posibilidad que no sea vamos a decir, la bendición que hizo la sala de los dos pronunciamientos del presidente desde el punto de vista numérico y de transcribir lo que dijo el informe técnico, porque eso fue lo que hizo. Imagínate que la sala examinó el informe técnico en 2 días. Por favor, entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál es la seguridad que nos da el informe técnico? Ahora, tú estás preguntando qué hago con esa sentencia. Aparte de que ella misma dice que es inapelable, efectivamente está la sala constitucional. Pero dime una cosa, eh, la sala constitucional está inactiva. Tenemos a la que era la presidenta, está de permiso en España. No, no creo que es cónsul en España o embajadora, no lo tengo claro. Me disculpa, pero no sé, o es embajadora creo que es embajadora.
en España. O sea, de 5 magistrados tengo uno que no está. Tendría que haber eh, llamado a su suplente, pero creo que no lo han llamado. Me quedan 4 y uno de esos 4 tampoco está. Entonces, es una sala en este momento que me imagino que desde el punto de vista político no saben cómo manejarla, está sin, sin decisiones. Entonces, aparte de eso, acuérdense que tenemos un presidente que dijo que esta era la santa palabra. Eh, lo que creo que el presidente no se ha dado cuenta, o sí se ha dado cuenta y necesitaba como un respiro. Esto es como un respiro para el presidente, es que la gente quiere cambio. Y estamos hablando, ahí sí estamos hablando de una sumatoria de personas que son el pueblo de Venezuela. Porcentualmente quiere cambio. Él se ha vuelto de alguna forma un presidente gruñón, mal encarado, eh, gritón, eh, hasta, no sé, ha perdido su magia como su naturaleza como persona. Dice siempre lo mismo, es irónico, le ha cambiado la personalidad. Entonces, de un Chávez que tú viviste, que yo viví, que tenía miles de situaciones que uno podía criticar, pero Chávez era un encantador con su gente y lo que quería era más gente con él. Este cada vez que habla tiene menos gente con él, más por la situación económica, social que estamos viviendo todos. Entonces, eh, ¿por qué el empeño? ¿Por qué el empeño de que yo soy el presidente que ganó cuando todos los venezolanos saben que él no fue el que ganó? Por eso es que esa sentencia no tiene impacto en la sociedad. Puede tener impacto en los niveles jurídicos, que van a hacer un estudio y se hará un libro, pero a nivel de quien se movió en su barrio, de quien fue a votar, de quien llevó las actas, la sentencia no existe. Eso es como, así como el Consejo Nacional Electoral no quiere eh, actas, bueno, ya no me importan, porque yo sé que quien ganó fue el mundo. Es algo, eso no lo vas a sacar con esta sentencia. Esto es para el exterior, para los que estaban... Es decir, que tu juicio ya no hay opciones legales, sino solamente opciones, opciones políticas sí, en lo adelante. sí, esto va a generar más bien una actitud más positiva hacia la negociación, porque el impacto de la decisión, a mi manera de ver, es, bueno, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero para mí ganó, usted no es el presidente a partir del 1 de enero. Ahí está, fíjate que hay una fecha, que hasta cierto punto son fechas, por eso se habla de la etapa de transición, porque yo creo que el propio PSV está consciente del rechazo de Maduro desde el punto de vista de la población. Tú no estás resolviendo nada para el país. Tú no me hablas con franqueza. Tú todos los días me ofreces lo mismo que me ofreciste el año pasado. Está desgastado. Su forma de relacionarse, además, las cambió para mal. Era mejor ser como era antes. Y esa especie de abocamiento atípico, doctora, con esto concluimos este contacto, y cual le agradezco pues por haber conversado con usted sobre lo que ha sido la sentencia de la sala electoral. Esta suerte de abocamiento atípico, ¿usted siente que no tiene ninguna opción
de alzada en la sala constitucional, tal como están las cosas hoy en día. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Eh, yo creo que vamos a esperar a ver cuál es la reacción del presidente esta noche, porque él es el destinatario de la sentencia. Me De la imagino que irá a dar una rueda de prensa, etcétera. No conozco tampoco cuál es la reacción de los políticos de la oposición. Nosotros estamos hablando simplemente con la libertad y el conocimiento y la amistad que tenemos, pero no tampoco he oído posturas. Me imagino que también los partidos estarán analizando qué van a decir. Hay una sociedad que también va a estar esperando qué dice María Corina Machado, más allá de que diga que eso es nulo. Eh, ¿Cuál es digamos, cuál es la dirección que se va a tomar en esta transición? Vamos a ver cómo va a reaccionar el mundo internacional, eh, que ha ofrecido alternativas que no pasaban por el tribunal, pasaban más bien por negociaciones de manera directa. Se habló inclusive hasta de volver a hacer las elecciones. Digamos, todas esas opciones quedaron fuera. Entonces, también yo creo que esto, lo único el que estaba esperando la sentencia era México, que dijo que hasta que no hubiera la sentencia ellos no iban a pronunciarse. Pero, ¿qué va a decir las Naciones Unidas? ¿Qué va a decir la OEA? Yo sé que al régimen se burla de todas esas instancias, pero esas instancias tienen un peso. Europa tiene un peso, la Unión Europea tiene un peso. Eh, de manera que yo creo que hay también en esta situación un tema económico gravísimo. Un país que está en una situación, eh, no sé cómo decírtelo, pero en que los servicios para todos no funcionan. No puedes ir a un hospital, no, los maestros ya materialmente han desaparecido. O sea, tenemos un país en una crisis grave. Y este tipo de decisiones eh, tiene 3 páginas. El dispositivo de la sentencia tiene que descargar 3 rolos de todos los adjetivos, de todos los calificativos esto es plena prueba, como diciendo, esto no se puede cambiar, esto es así porque yo lo digo y eh, el mundo va a saber, el mundo occidental, por supuesto, el mundo democrático va a saber que esto terminó siendo un show para que me ratificara como candidato electo y que mi investidura como candidato electo, que me la dio el Consejo Nacional Electoral, no se podía echar para atrás. Así que esos son hechos. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Yo creo que esto va a ir a una negociación. No sabemos cómo va a tomar esto también la Fuerza Armada. Eh, no sabemos cómo va a tomar esto la comunidad internacional. No sé cómo va a tomar Maduro los embajadores que no asistieron o los representantes diplomáticos que no asistieron hoy a la convocatoria absurda pero realista de tener un auditorio para, bueno, es que es algo insostenible realmente. Es como, es como una investidura sacramental. Eso es inamovible. Y en política, tú sabes mejor que yo, que a veces se lleva hasta por delante al derecho. Y aquí que se lo llevó por delante, cuidado, y más bien la decisión se transforma en un conflicto que va a tener que arreglarse conversando. Bueno, doctora, muchísimas gracias. De verdad,
bueno, por su participación en este programa con posterioridad a el anuncio hecho por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones del 28 de julio pasado. Gracias a la doctora Cecilia Sosa Gómez, ex magistrada pues, de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros los invitamos a una nueva oportunidad y a una nueva emisión del programa Hashtag en el Aire. Gracias por su atención.